Aquí vamos por más. Por más crecimiento, por más ánimo para soñar, con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bienvenidos al segmento Vamos por Más. Muy buenos días a todos. Para mí es un placer poder conectar con ustedes y compartir lo que hemos preparado en esta mañana. El tema es: no voy a morir en el desierto. No voy a morir en el desierto. Y a mí me encantaría que tú hicieras esa declaración en esta mañana. Estoy hablando contigo. Si estás enfermo, no vas a morir en el desierto. Si estás en necesidad, no vas a morir en el desierto. Si estás en angustia, no vas a morir en el desierto. ¿Sabes? Cuando el hombre está en una asignación divina, escucha bien esto, cuando un hombre y una mujer están en una asignación divina, una piedra de 15 pulgadas puede derrumbar a un gigante de 15 pies de altura. Nunca subestimes lo que es vivir bajo la voluntad de Dios. No tiene que ver con tu estatura, tiene que ver con el Dios que camina contigo. A ti te digo, Jesús te entiende. En medio de tu proceso, Él te entiende. Escuchemos parte de esta alabanza para aquellos que se sienten que Dios no les comprende. Qué bueno es seguir cuando no hay respuestas a tantas preguntas que hay en tu interior. Qué duro es seguir con el alma a cuestas tras el peso agobiante de una cruel traición. La fatiga, la burla, la pena y tantas heridas confabulan para destruirte hoy sin compasión. Pero no te detengas, camina, mira hacia adelante, pues Jesús entiende hoy tu situación. Jesús te entiende, porque Él fue traicionado, de Él se burlaron. Jesús te entiende, Él cargó tu pecado y el dolor de los clavos. Él te entiende, hoy se terminó tu aflicción. Jesús te entiende. Jesús sí nos entiende. Hay alguien que está presto a escucharnos. Sabes, nunca olvides que en esta carrera eterna lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y hoy quiero contarte la historia de David, un evento que vivió David, que a lo mejor muchos pensaban que él no se iba a levantar de ese evento. A lo mejor algunos apostaron que él no lo iba a lograr. ¿Sabías que hay gente a tu alrededor que ha apostado que tú no lo vas a lograr? ¿Sabías que hay gente a tu alrededor que quizás está diciendo cuándo se va a morir, cuándo se le acaba el tiempo, por qué no sale? Y cuando digo morir, a lo mejor es espiritual, emocionalmente. Yo quiero que sepas que cuando la boca del hombre habla, los oídos de Dios están prestos. Así que habla victoria en esta mañana, habla transformación, porque los oídos de Dios están prestos. Entonces David se levantó del suelo. Esto fue específicamente en la parte donde el niño de David estaba a punto de morir. Cuenta la Biblia que David se levantó del suelo luego de haber estado orando un tiempo. Y luego de haber estado llorando, orando un tiempo, se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió que le pusieran comida delante y comió. Un resumen para los que no escuchan, no saben la historia. Su hijo se estaba muriendo y él dice a los siervos: déjenme tranquilo, que yo me voy a encerrar, voy a orar y voy a ayunar. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten identificados, que en un proceso difícil uno dice: déjame tranquilo, que yo me voy a meter con Dios. Déjame tranquilo, que yo me voy a encerrar con Dios, porque reconocemos que la oración siempre tiene
resultados. Y a veces no son los resultados que nosotros queremos, pero sabes una cosa, yo quiero que sepas que Dios a veces no nos va a librar del horno de fuego, pero nos va a preservar en medio de él. Esto yo lo he dicho muchas veces. Dios no te va a librar a lo mejor de la boca del león, pero te va a preservar de los leones y utilizarás a los leones como almohada. Dormirás en medio de leones y todo estará bien. Yo no voy a morir en el desierto. Vamos, haz esa afirmación en este día. David se retiró en ayuno y oración, pero sabes, su hijo murió. La oración no fue que no llegó al cielo. Es que ¿quién cuestiona los planes de Dios? El hijo muere. Fue un proceso difícil para David. David no quería que lo interrumpieran en medio de su oración. Él no quería que lo interrumpieran mientras estaba allí separado. Y los siervos estaban preocupados. Los siervos decían, David no se levanta. Nos preocupa porque sigue ahí encerrado. Tan pronto el niño muere, David se levanta y sigue unos pasos que son los que yo quiero discutir contigo en esta mañana. Los siervos dijeron, pero ven acá, ¿cómo es posible que él estaba encerrado, ayunando y orando, mientras el niño estaba grave? Ahora que el niño muere, se levantó. Ahora que el niño muere, sale del entierro. David, explícame eso. ¿Sabías que hay gente que te va a juzgar? ¿Sabías que hay gente que te va a analizar? Yo no sé cómo hay gente que vive analizándonos. ¿Te ha pasado o me pasa solamente a mí? Hay gente que analiza lo que tú escribes en Facebook. Hay gente que analiza lo que tú dices en la iglesia. Hay gente que analiza lo que dices en el trabajo. Hay gente que te cuestiona. Oye, ¿quién es la gente allá afuera para cuestionar a alguien que se levanta y decide hacer la diferencia? No importa cuán profundo tú hayas caído. No importa cuánto tiempo hayas estado encerrado, quizás esperando algo diferente. Aunque alguien te analice, demuéstrale en quién tú has creído. ¿Sabes lo que David le respondió? David le dijo, en otras palabras, el desierto no es mi lugar. El desierto no es mi lugar, es un lugar de transformación. Ya yo pasé por ese lugar de transformación. No importa si tu desierto se llama desempleo, silencio, enfermedad, muerte, dolor. Al salir de allí tú vas a ser mejor persona. Cuando salgas del desierto estarás en otro nivel. Cuando salgas del desierto enfrentarás lo que sea. Quizás resulte diferente a lo que tú esperabas, quizás sea mucho más difícil, pero vas a madurar en Dios, pero vas a crecer en Dios y te vas a parar frente al que te analiza y le vas a decir, tú no tienes por qué analizarme, yo estoy conectado con el cielo. Así que aquellos le cuestionaron a David, ¿pero qué es esto? Mientras estabas encerrado no querías salir, no querías comer, ahora que el niño murió, mientras él estaba herido, estabas encerrado, ahora que él muere te levantas. ¿Sabes lo que David le contestó? David le dijo, ¿por qué tengo que seguir encerrado en este desierto? Sí, mi hijo no puede regresar a mí, pero yo voy a regresar a él. Aquellos que han perdido a alguien, vas a regresar a ver ese ser querido en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí es que voy. Vamos, anota todos estos pasos que tengo porque aquí es que voy. Lo primero que David tuvo que hacer fue aceptación. No puedo morir en el desierto. Mi hijo no va a regresar, pero yo en un futuro lo voy a volver a ver. Acepta que estamos en un periodo difícil. Acepta que estamos en un tiempo de reto. Acepta que la cosa cada vez se ve más gris, pero acepta que el Dios que tenemos es capaz de transformar un panorama completo. Lo segundo que hizo David es se lavó, se limpió. Te hago una pregunta. ¿Uno lava algo que no va a utilizar? ¿Uno lava algo que va a desechar? ¿Uno lava algo que va a engavetar? No, uno lava algo que va a exhibir. Uno lava algo que va a utilizar. David se lavó porque estaba diciendo, exhibo mi victoria. Aunque mi hijo ya no esté, yo me levanto y voy a declarar que sigo de pie y sigo hacia adelante. Tú no lavas lo que no vas a utilizar. Lávate para utilizarte en esta mañana. Úsate, tú vales. Tú sirves. No permitas que los demás tengan una opinión tan grande sobre ti, que te opaquen, que te lleven a un nivel tan bajo donde tú aceptes que tú no tienes valor. Sabes, Juan, yo este viernes viví una experiencia donde yo todos los viernes cuando salgo de aquí voy y doy la capilla al colegio a los chicos de nuestro colegio por Zoom y de ahí salgo a los residenciales. Todos los viernes hacemos eso. Y este viernes fui a un residencial
y se me acerca una señora. Aquella señora se estaba lavando. Lavar es levantarte. Me lavo porque me necesito. Me lavo porque me voy a volver a utilizar. Aquella señora se me acerca y comienza a llorar y me dice, tan pronto anunciaron que tú ibas a estar aquí. Me asomaba por la ventana, estuve esperando desde la mañana. ¿Por qué no llega? Yo necesito hablar con ella. ¿Por qué no llega con lágrimas en los ojos? Pero yo no entendía lo que le estaba pasando. Ella se estaba lavando conmigo, ella se estaba levantando, pero yo no entendía lo que le ocurría. Y me dice, yo miraba por la ventana y decía, ¿cuándo es que ella viene? Yo necesito soltar. Yo no sé cuántas personas en esta mañana me están escuchando que necesitan soltar. Yo no sé cuántas personas en esta mañana que me están escuchando necesitan gritar como aquella persona comenzó a hacer. Me dijo, Moraima, me mataron a mis 2 hijos. Wow. No le llevaron la vida a un hijo, le mataron a sus 2 hijos. Y me dijo, llevo aguantando este dolor por dentro porque no quiero que mi hija, mi nieta sufran. Estoy disimulando, estoy aguantando mi carga. Yo no sé cuántos en esta mañana se pueden identificar de los que me están escuchando que llevas aguantando un dolor, que llevas por dentro sufriendo, que tu cuerpo ya no aguanta más el dolor por dentro, por fuera. Ella comenzó, no puedo más, y comenzó a gritar y la gente venía. Los que estaban conmigo se acercaban. Yo, muchachos, tenía unas ganas de agarrarla, apretarla, abrazarla, pero como por lo del coronavirus, pues tenemos que seguir unas reglas. Y yo decía, Dios mío, qué difícil tener una persona llorando de dolor. Me decía, me duele, me mataron a mis 2 hijos, y no poder abrazarla, no poder decirle, mira, yo quisiera apretarte, recostarte a mis brazos, y que tú pudieras sentir que es el amor de Dios. Lo único que se me ocurrió decirle fue suelta, suelta, suelta. Hay gente que necesita soltar en esta mañana. Olvídate del que te analiza, olvídate del que te señala, suelta tu dolor. Y aquella mujer decía, yo lo que quiero es gritar, soltar. Y yo, dale, suéltalo. Si no podemos ayudar a alguien, por lo menos no lo dañemos. Hay gente que ni ayuda, pero sí daña. Yo te quiero decir, si alguien te está dañando, perdónale, porque no sabe lo que está haciendo. Quien daña a una persona no sabe, no conoce la ley de siembra y cosecha. Así que ten compasión de aquel que daña, de aquel que vive analizando, juzgando, confrontándote, no sabe lo que está haciendo. Dios nos creó para ser facilitadores, servidores, y aquella mujer se lavó sus vestidos, salió de allí nueva, y seguimos declarando que Dios trae paz. Lo próximo que David hizo, no solamente se lavó, se levantó, se lavó, se ungió, y aquí traigo un frasquito de aceite. Yo no sé cuántas mujeres como yo andan con un frasquito de aceite en la cartera. Yo vengo de la tradición donde uno unge la cama de los hijos, uno unge la almohada de los hijos, uno pasa por la habitación y pone la mano en la puerta de los hijos, en la puerta de la casa. Yo vengo de esa tradición, no es como un amuleto, no. En los tiempos antiguos se cree que la unción se hacía o se llevaba a cabo para promover, se ungían los que iban a ser reyes, se promovía. ¿Sabes? Cuando tú llevas un aparatito de esto en tu cartera y la pones sobre la almohada de tu hijo, estás diciendo, declaro unción sobre mi hijo, promoción sobre mi hijo de un lugar a otro. Cuando yo me unjo, a veces me da un dolorcito y me pongo un poquito de aceite donde me duele, aunque para algunos parezca loca, pero yo creo en lo que es la unción. Estoy promoviendo mi fe. ¿Sabes? A ti que me estás escuchando, llegó el momento de que lleves tu fe a otro nivel. Llegó el momento de que tu fe esté en otro nivel, así que úngete en esta mañana. No esperes que alguien llegue a tu casa a ungirte. Agarre el aceite y úngete. Lo próximo que hizo David, se cambió de ropa. Yo te hago una pregunta. Imagínate que tú eres un estacionamiento ahora mismo. Imagínate. Un estacionamiento no, un vehículo. Tú eres un vehículo. Compraste una guagua. Y el estacionamiento que tenías disponible es para un carrito pequeño. La guagua ya no cabe. La guagua no cabe. Tienes que buscar otro estacionamiento. Cámbiate la ropa porque creciste demasiado y ya no te sirve. No te cambies de ropa porque está rota, porque está sucia, despintada. No, es que ya tú creciste en fe. Es que en el nombre de Jesús vas a llegar a un nivel de fe tan grande que ya la ropa no te sirve. Cámbiate de ropa en esta mañana. Quítate la ropa que te entristece. Por lo general buscamos ropa que nos identifica con el dolor.
Y yo me sentía tan culpable, tan mal cuando veía a aquella mamá gritando, porque yo decía, Dios mío, yo llevo semanas sin parar de llorar por mi hijo que se me fue a Italia. Y esta madre no va a volver a ver a sus 2 hijos. Fue un crecimiento para mí. Ella creía que yo fui allí a albergarla, verdad, a calmar su dolor, pero ella me estaba ministrando porque yo decía, yo voy a volver a ver el mío. Ella no va a volver a ver los 2 de ella. Me solidarizo con todas aquellas madres que han perdido hijos. Oye, sabemos el dolor que esto ocasiona, el nido vacío. También me solidarizo con aquellas que están atravesando con esto, pero cámbiate la ropa. Es tiempo de celebrar lo que viene de camino. Y para ir abriendo las líneas telefónicas, ya mismito voy concluyendo. Lo próximo que hizo, entró a la casa del Señor y adoró. Y adoró. En la adoración hay secretos. La adoración es la llave que abre los cielos. La adoración es la que rompe las celdas, como con Pablo y Silas ocurrió. La adoración es la que hace que llueva donde hay sequía. Tú no vas a morir en ese desierto. Adora, levántate, cámbiate de ropa, úngete y lávate, porque todavía tú sirves. Para aquellos que te quitaron el valor, nadie te quita la honra. Nadie te quita la identidad. Y abro las líneas telefónicas a través del 787-993-9700, 993-9700. Y yo quiero que allá en Facebook, antes de tomar las líneas, dime qué vas a hacer hoy. ¿Te lavas? ¿Te unges? ¿Te cambias de ropa? ¿Entras a la casa y adora? A mí me encanta mucho la parte que dice, se lavó. Porque solo se lava lo que se vuelve a utilizar. Solo se lava lo que sirve. Tú vas a ser utilizado nuevamente en el reino de Dios. Tú vas a ser utilizado en tu comunidad, en tu trabajo. Lávate. Déjame saber por ahí qué tú haces en esta mañana. Me lavo, me cambio la ropa, me encanta también. Ya crecí. La ropa no me sirve. Estoy en otro nivel de fe. 993-9700. La frase que vas a decir en esta mañana es, no voy a morir en el desierto. En ruta, muy buen día. Se me fue. No voy a morir en el desierto. 993-9700. ¿Para cuántos es esta palabra? ¿Cuántos declaran, yo no voy a morir en el desierto? Sí, en ruta, muy buen día. Yo no voy a morir en el desierto, en el nombre de Cristo. No vas a ay, esa mujer está bien llena de autoridad. No voy a morir en el desierto, en el nombre de Cristo. Continuamos en ruta, buen día. Dios le bendiga, muy buenos días. Hace 30 y pico años atrás, yo declaré sobre mi esposa que no iba a morir en el desierto. Y hoy día, hoy cumplimos 52 años de casado y mi esposa está viva para la gloria del Señor, porque yo dije, me voy a lavar con la sangre de Jesucristo. Me voy a lavar con la sangre de Jesucristo. Aprovecho para hacer una conexión. Todo el que esté enfermo de COVID, cáncer, cualquier enfermedad que esté afectando tu vida, estamos en el mes de la prevención del cáncer. A ti, paciente, te declaro libre. Te lavas en la sangre de Cristo. Levántate, no es tu tiempo de morir en el desierto. En ruta, muy buen día. Buenos días. Sí. No voy a morir. Ajá. Necesito. ¿Me estoy oyendo? Ahora sí, mi amor. Para pedir oración. Hello. Sí, te escucho, mi amor. Para pedir oración por Mirta. ¿Por Mirta? Sí, señora, porque tengo diabetes, la presión y la preocupación y todo, de que mi esposo murió de triste siempre. Pues declaramos salud sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. No vas a morir en ese desierto. No vas a morir en el desierto. A todos los que están padeciendo alta presión, diabetes, COVID, como dije otra vez, transferimos los pulmones de Cristo sobre ti. Vas a respirar como nunca antes. Paz, paz, todo va a estar bien. Una más, una ñapita. En ruta, muy buen día. Sí, buen día. Sí, adelante. No voy a morir en el desierto. No vas a morir en el desierto, yo lo creo contigo. Úngete, lávate, levántate, acepta que algo cambió, echa hacia adelante, Dios está contigo. No hay tiempo para más, pero a ti yo te digo en esta hora. Hay gente que hoy va a ser transformada como nunca antes. Hay gente que va a salir del desierto.
Hay gente que como aquella señora va a gritar de dolor. Hay gente que como aquella señora va a necesitar un consuelo. Nosotros no podemos llegar hasta donde tú estás quizás físicamente, pero te abrazamos, te bendecimos y te decimos, el Espíritu Santo te consuela. Hará que los barrotes se rompan, que venga libertad sobre ti y los tuyos en el nombre poderoso de Jesús. Que no mueras en el desierto depende de ti, porque ya Dios dio la instrucción que tendrás vida y vida en abundancia. No morirás, vivirás para contar las maravillas de Dios. Muchas bendiciones. Vamos por más.